Hoy otra nueva palabra y adivinen qué exactamente. Espero que también les guste, que sea interesante para ustedes y por supuesto que la pongan en práctica. Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame. Hoy, como pueden ver, ahora sí me vine muy fosfo, ¿verdad? Me traje los colores chillantes, los colores que nos van a lastimar la pupila, ¿verdad? Pero eso no es lo importante, ¿verdad? Lo importante es que conozcamos una nueva palabra que está presente durante todo el día, durante toda nuestra vida, que desafortunadamente producimos pues desde que nacemos hasta que perdemos la vida, ¿verdad? Durante todo este largo o durante todo este proceso de nuestra vida, pues siempre generamos esta palabra, o bueno, lo que quiere decir esta palabra. Generamos eso y desafortunadamente eso provoca muchas, pero muchas cosas malas para el planeta, para la ciudad en donde vivimos, para la comunidad en donde vivimos, para el pueblo donde vivimos, en la región donde vivimos, en donde quiera que nos encontremos, en el país que vivimos incluso. Desafortunadamente, lo que quiere decir esta palabra que vamos a aprender el día de hoy, pues provoca muchas cosas. Y aquí en la Ciudad de México, en específico, como ya se dieron cuenta, cuando llueve, cuando se acumula esta palabra, pues obviamente provoca las famosas y desgraciadas inundaciones. O tal cual, la palabra no la, bueno, sí la provoca, pero todo este problema pues obviamente se origina desde nosotros, desde la poca conciencia que tenemos y nos vale queso y no hacemos caso a las recomendaciones que se nos están diciendo o a lo que se nos está pidiendo. Muchos, pero muchos años atrás se ha tratado de luchar con este problema, con esta sobreproducción de la palabra que ahorita vamos a conocer, pero desafortunadamente sigue creciendo, cada día aumenta más, por cada persona creo, no recuerdo cuánto es la cantidad que producimos de ello, pero es un problema que nos afecta a todos, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino en todo el país, en todo el mundo nos afecta la sobreproducción de de esta palabra que vamos a conocer. Creo que ya saben cuál es una palabra muy importante. Como les digo, es una palabra que afecta a todos. La palabra que vamos a aprender el día de hoy va a ser a cómo decir basura en lengua náhuatl de la región de Puebla. Basura en lengua náhuatl de la región de Puebla se dice tazol. Tazol es igual a basura. Basura que todos los días producimos, que todos los días nosotros producimos, como se los digo, desde que nacemos hasta que perdemos la vida. Durante todo ese ciclo de vida nosotros producimos basura. Les digo, creo que desde que nacemos ya estamos produciendo basura por, no sé, por los pañales, por el alimento que nos dan, todo eso que, como se los dije, productos que nosotros consumimos ya sea para nuestra alimentación básica, pues obviamente estamos generando esta basura, ¿verdad? Y como se los digo, es un gran problema la basura. Tazol, ¿para qué se lo voy a poner? Tazol igual a basura en lengua náhuatl de la región de Puebla. El que nosotros generemos la basura pues obviamente es un gran problema porque afecta a todos, a todo el mundo, a la tierra, porque nosotros no tenemos esa conciencia de reciclar. Les digo, esta es una solución que se ha propuesto desde hace mucho tiempo para tratar de reducir esa cantidad enorme, en verdad que es muy enorme, no sé cuántas toneladas generamos incluso por persona o a nivel como región, no sé cómo decirlo. Producimos muchas, pero muchas toneladas de basura que muchas veces eso van a parar a los tiraderos clandestinos, a los mares, afecta y contamina a las especies marinas, a todo, no sé cómo decirlo, son muchas cosas lo que pasa con la basura que nosotros generamos. Basura igual a tazol. Por ahí creo que se les puede llegar a complicar porque como que no sé cómo decirlo, se hace como en la garganta para poder decir tazol. No es tan difícil, no es tan fácil, pero con práctica pues obviamente todo se puede conseguir. Pónganlo en práctica.
Tazol igual a basura en lengua náhuatl. Como se los digo, es un problema que afecta a muchos y creo que a todos. Digo, aquí específicamente en la Ciudad de México, el exceso de basura, que como les digo, nosotros no tenemos esa conciencia de depositarla en el lugar que le corresponde, el reciclarla, el separarla con orgánico e inorgánico. Y nos es fácil, no sé, consumir tus papitas, tus galletas, tus chocolates, y si no tienes en dónde ponerla, pues la tiras ahí sobre la calle. Te acabas de tomar tu jugo, tu refresco y tiras la botella en la calle, no le importa, ¿verdad? Eso sí, no hay que ser así, eso ya es no tener, creo yo, conciencia por todos los problemas que puede provocar, porque ello, el que nosotros tiremos las envolturas de nuestros productos, pues hace que se acumule, que se tapen las coladeras y que se provoquen las inundaciones. Cuando llueve, pues obviamente provoca que se encharque, que la lluvia no pueda fluir por el drenaje de la ciudad y pues eso provoca inundaciones, que los carros se queden varados, que si sales de la escuela, del trabajo, pues no puedas llegar a tu destino porque se inundó la avenida o la calzada. Una de las calzadas que sufre mucho de estos problemas y nadie me lo va a negar. Y si por ahí ha tenido una experiencia en esta calzada, háganoslo saber aquí en los comentarios de que se ha inundado. Es la calzada Zaragoza en la zona oriente de la Ciudad de México. Por ahí, si tienen experiencia de lo que les digo, pues háganoslo saber, ¿verdad? Y les digo, esto es un problema que por muchos, pero muchos años se ha tratado de combatir. Tazol igual a basura en lengua náhuatl. Tazol, les digo, es una palabra que está presente todos los días. Creo que durante toda nuestra vida. Y pues creo yo que igual es una palabra muy importante. Hay que tomar conciencia, hay que saber reducir la producción de esta basura porque creo que ha provocado muchos y seguirá provocando muchos problemas, ¿verdad? Pero con pequeñas actividades que nosotros empezamos a realizar podemos lograr un cambio muy significativo. Ahí se los dejo de tarea. Pónganle en práctica la palabra basura igual a Tazol en lengua náhuatl de la región de Puebla. Tazol, basura, basura, Tazol. Por ahí cuando pase el camión de la campanita, vayan a tirar su Tazol, obviamente separada, orgánico e inorgánico, porque aquí en la ciudad ya es necesario que se separe y obviamente que se recicle. Si tienen la oportunidad de reciclar, pues que mejor, hay que darle una segunda vida o un segundo uso a cada uno de, yo creo que es más de las envolturas de nuestros productos, como les digo, de las papitas, de los refrescos, de las latas, de muchas de los productos que consumimos en nuestra vida diaria. Tazol igual a basura en lengua náhuatl de la región de Puebla. Y lo que les decía, no sé si se alcanza a escuchar, pero ahí está la campanita muy característica aquí en la Ciudad de México. Cada vez que suena esa campanita, ya sabemos que hay que salir a tirar nuestro Tazol, nuestra basura, nuestra Tazol. Suena un poco raro, pero es así. Tazol. Espero que les haya gustado este video y esta palabra, pónganlo en práctica. Suscríbanse a nuestro canal, síganos en Facebook y también síganos en Instagram. Por ahí también subimos contenido que les puede ser muy interesante. Tazol igual a basura en lengua náhuatl de la región de Puebla. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Somos Mexicame. Amongacoxe.